Buenas noches, Lick. Buenas noches, bueno compañeros, pues primero me quería disculpar con ustedes compañeros que he estado ausente las 3 clases. El Lick Gerardo me ha hecho favor ahí de cubrirme las clases. Desafortunadamente en el trabajo estoy en un proceso de auditoría un poco complejo y me ha tocado, pues ahí sí que entregar cuentas, ¿verdad? Los últimos 3 días de clase. Entonces, pues me disculpo por la ausencia, compañeros, y les agradezco el pues haber continuado ahí con el Lick Gerardo avanzando con las clases. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario antes de que iniciemos la clase del día de hoy. Muy bien, compañeros. Bueno, yo sí les tengo un par de anuncios, como estoy seguro que... Lick, buenas noches, ¿Sí? disculpe. Buenas tardes. Buenas noches. Tenía una pequeña consulta con relación a lo que publicó el Lick Gerardo en Classroom, pero no sé si a eso se refieren sus anuncios. Sí, precisamente de eso iba a hablar ahorita. Ah, ok. Sí, fíjense que como ya, no sé si ya vieron el calendario de exámenes, pero a nosotros nos toca el examen parcial, el segundo parcial, el día 17. Entonces, ese día, que es del lunes que viene en 8, vamos a realizar el segundo examen parcial y este se va a realizar a través de la plataforma de la facultad. Esta vez, pues ellos dicen de que sí ya está habilitada, entonces, que es lo que les puso el Lick Gerardo en la página de Classroom, para que a través de ahí ingresen a la plataforma y puedan acceder al examen parcial. Licenciado, y si nos diera inconveniente, ¿qué procede en ese caso? Porque sí está dando inconvenientes en el área común eso. Sí, pues fíjese que al momento no tenemos instrucciones para el primer parcial. Pues a nosotros nos permitieron trabajarlo desde otra plataforma, pero esta vez la facultad insiste de que ya resolvió todos los problemas y de que a través de esta plataforma. Entonces, sí sería bueno que lo... Perdón, le voy a comentar al director de la escuela y pues yo les comentaría las instrucciones. No sé si alguno de sus otros catedráticos les ha dado alguna otra información al respecto de esto. Pues fíjese, Lick, el Lick Edson el día de ayer, anoche, le hice el mismo comentario porque sí estuve viendo en un grupo que estaban comentando eso de que no los tenían inconveniente para hacer el examen, y lo que la coordinación de ese curso dijo fue que lo sentían mucho por los que no pudieron hacer el examen, pero que prácticamente habían perdido ya el curso, pues que el único beneficio era que no tomaba repitencia y solución no dieron. Entonces yo por eso se lo hacía, se lo mencionaba, porque si uno le habla al licenciado Flexas, él no le resuelve prácticamente nada a uno a veces. Entonces, por eso le hacía la salvedad, ¿verdad? Porque el Lick Edson sí dijo que lo iba a tomar en cuenta y que lo iba a hacer mejor por Classroom, tal como hizo el primero. Sí, fíjese que a nosotros el licenciado Sandoval nos dijo de que las instrucciones de la facultad era que utilizáramos la plataforma de la facultad. Sin embargo, yo pues le voy a comentar hoy a Lick Sandoval y les comento mañana qué me dice él al respecto, ¿verdad? Porque sí, o sea, sí, la instrucción es que lo hagamos a través de ahí. Si él me autoriza que lo hagamos por Classroom, para mí mejor, me simplifica la vida. También al respecto de sus primeros parciales, compañeros, como les comentaba, he estado un poco con unos compromisos y cargado de trabajo, entonces no he tenido la oportunidad de terminar de revisarlos, voy más o menos por la mitad, pero obviamente no le quiero subir notas a unos sí, a otros no, ¿verdad? Entonces,
Ya yo ayer entregué cuentas, esperemos que los auditores no digan nada mañana, y pues yo ya el sábado le dedico todo el día a terminar de calificar parciales para que ustedes tengan notas para de su primer examen parcial. Me disculpo por ese atraso, compañeros. Yo sé que normalmente uno debería entregarlo dentro de 10 días hábiles, pero sí he tenido un poco de complicaciones con el trabajo, y pues agradezco ahí la paciencia que me han tenido, y yo se los estaré trasladando. Yo espero el sábado ya tener todas las notas del primer parcial. Entonces, como pendientes, nos quedamos con comentarle a Alex Sandoval, y pues yo voy a tratar de obtener autorización para que me permitan ver de la posibilidad de hacerlo a través de la plataforma del curso. O en dado caso, dejarlo como opción verde, Alex. Sí, o por lo menos que me dejaran que el material se subiera al Classroom, ¿verdad? Porque, mire, yo creo que nosotros en la Escuela de Economía tenemos una ventaja que no tienen las demás escuelas de la facultad, que es que somos relativamente pocos, ¿verdad? Entonces yo puedo poner preguntas ensayo, puedo poner a que ustedes desarrollen algo, en lugar de estar amarrado a hacer preguntas de opción múltiple, que es lo que toca hacer en las otras escuelas, ¿verdad? Yo en el primer semestre en administración tenía 382 estudiantes, pues entonces no es realista que yo me ponga a leer 382 ensayos, pero con ustedes sí puedo yo verificar. Entonces, aprovechando eso, pues puedo ponerles un examen que a la misma vez se puede hacer en otra plataforma y me permite evaluar mejor el conocimiento, ¿verdad? Porque yo creo que a la larga la opción múltiple, pues como todos bien sabemos, se presta a una fácil manipulación, mientras que los exámenes de desarrollo pues permiten dar una mejor visión de si ustedes van comprendiendo los temas. Con respecto al segundo parcial, lo central va a ser lo que hemos visto de política económica, compañeros. Si hacemos vamos a incorporar en este parcial algunas preguntas teóricas, y ahí sí tal vez pongamos algo de la nueva teoría del comercio y de la dotación de factores. Pero aparte de eso, lo que les recomendaría yo es que se centren en los temas que vimos de aranceles, de cuotas de importación y de subsidios a la producción. No sé si tienen alguna duda con respecto al laboratorio. Yo de igual manera, antes del examen parcial, les estaré subiendo la resolución de ese laboratorio para que ustedes tengan ahí para que ustedes puedan cotejar ahí sus respuestas, ¿verdad? Con el Gerardo, entiendo que terminaron de ver los temas de integración económica, y que avanzaron esa presentación. Y dado lo avanzado que estamos dentro del semestre, me gustaría que el día de hoy empezáramos a ver temas de finanzas internacionales, porque esa es la última unidad. Y pues sí me interesa que lo cubramos, porque el tema de balanza de pagos puede ser un poco complejo, ¿verdad? Entonces, quiero que lo podamos ver detenidamente, que podamos ver algunos ejercicios, y para que así nos dé tiempo de ver balanza de pagos y tipo de cambio, que son los dos temas que nos quedan pendientes, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre balanza de pagos. No sé si alguien... Sí, Gerardo. Solo, licenciado, lo único que quedaría pendiente de la presentación anterior era el ejemplo práctico que usted me estaba mencionando que tenía para los compañeros. Ok. Si quieren, eso lo vamos a ver el día de mañana. Aprovechando que mañana tenemos la clase juntas, el día de mañana dedicamos la primera parte de la clase a revisar ese ejercicio práctico. En el tema de integración, no está tan cohesivo como el tema de factores,
de aranceles. Entonces, lo vamos a revisar para que les ayude como material de estudio, pero el tema de integración me interesaría más evaluarlo a un nivel conceptual y teórico, ¿verdad? Pero sí, gracias Gerardo, yo el día de mañana resuelvo el ejercicio práctico con los compañeros. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver un poco el tema de balanza de pagos, compañeros. No sé si alguien aquí conoce qué es la balanza de pagos y para qué sirve. Compañeros, ¿alguien ha escuchado de la balanza de pagos a lo largo de su tiempo en la facultad? ¿O han escuchado en noticias algo que alguien conoce de la balanza de pagos? Licenciado, es como la posición financiera que tenemos ante el resto del mundo, ya bien sea como prestamistas o prestadores. Excelente. Tipo de cambio. La balanza de pagos no incluye necesariamente el tipo de cambio, pero ahí tiene usted la razón en decir de que la balanza de pagos influye en el tipo de cambio. Adelantándonos al tema de tipo de cambio, lo que nosotros vamos a observar es que el tipo de cambio es un precio, ¿verdad? Y como todos los precios, refleja la relativa escasez o abundancia de un objeto con respecto al otro, ¿verdad? Entonces, regresando a lo que Juan decía, que es la balanza de pagos nos ayuda a medir la posición del país con respecto al exterior. Y cuando hablamos de la posición, ¿a qué nos referimos, compañeros? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría ser si yo me refiero a la posición? Desarrollo económico. Fíjense que en este caso no es necesariamente eso. Estamos hablando de un valor muy específico. Fíjense que cuando hablamos de la posición, lo que nos interesa a nosotros ver en la balanza de pagos es la entrada y salida de divisas. Entonces, si quieren vamos a empezar a abordar. ¿Qué son divisas, compañeros? Prácticamente son como las monedas que utilizan licenciado cada país en el momento de que intercambian o cambian su valor. O sea, la correcto, moneda... son monedas extranjeras, ¿verdad? Entonces, fíjense que a la larga las divisas son monedas extranjeras, pueden incluir algunos otros activos, pero a la larga nosotros lo que estamos haciendo en la balanza de pagos es encontrando el flujo de divisas hacia adentro y hacia afuera del país, ¿verdad? Entonces, la estructura de la balanza de pagos tiene 4 cuentas principales, ¿verdad? La cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiera y errores y omisiones. Errores y omisiones, pues básicamente es una cuadradora, ¿verdad? Nos ayuda a encontrar las diferencias. Pero en particular estas 3, ¿verdad? La cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Entonces, el proceso de la elaboración de la balanza de pagos le corresponde al Banco de Guatemala, ¿verdad? Entonces, en el Banco de Guatemala hay una sección de estadísticas de balanza de pago
quienes realizan esos cuadros, ¿verdad? Y esta información la obtienen de la Superintendencia de Administración Tributaria, del financiamiento interno del financiamiento externo y fideicomisos del MinFin, del INGUAT, y también hay algo que surge ahí de los bancos del sistema, ¿verdad? Entonces, lo que básicamente va a realizar la balanza de pagos es hacer una medición de lo que entra y sale al país en términos de monedas. Y entonces ahí podemos empezar a ver cómo se relaciona la balanza de pagos con el tipo de cambio, ¿verdad? Porque nosotros vamos a observar que cuando hay una relativa escasez de moneda extranjera con respecto al quetzal, el tipo de cambio va a aumentar. Es decir, el quetzal se va a depreciar. Por el contrario, cuando hay abundancia de moneda extranjera con respecto a la nacional, vamos a encontrar que el tipo de cambio va a incrementar, ¿verdad? Es decir, perdón, va a disminuir, es decir, que el quetzal se va a apreciar ante el dólar, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto, compañeros? Adelante. Sí, licenciado, la parte, ¿quiénes son los que prácticamente regularizan el tipo de cambio? Fíjese que el tipo de cambio en Guatemala es libre, ¿verdad? Es de mercado, por así llamarlo. Sin embargo, aquí se le llama, tiene un nombre, flotación sucia, si no estoy mal es el nombre, ahorita no lo tengo presente. Pero básicamente hay una banda para aterrizar en el tema, funciona así, ¿verdad? Digamos que el Banco de Guatemala es al final quien es el ente rector sobre el tipo de cambio, y el Banco de Guatemala no interviene sobre el tipo de cambio, o no debería intervenir, porque pues hay algunas acusaciones de que sí interviene, ¿verdad? Pero no debería intervenir a menos que este experimente una fluctuación muy brusca. Si el tipo de cambio experimenta una fluctuación brusca, entonces ellos pueden ya sea sacar dólares al mercado o retirar dólares del mercado, ¿verdad? Para evitar fluctuaciones muy bruscas, pero en general ellos no actúan sobre el tipo de cambio. Voy a hacer aquí una salvedad. La única intervención que ellos tienen, y no sé si alguien aquí vio que el día de ayer o antier fue, en la Cámara de Comercio emitió un comunicado. Sí, exacto, por eso le hacía la pregunta, que sí también había visto ese comunicado. Muy bien, ¿y qué leyó en el comunicado? Es que yo entiendo de que le cambiaron el tipo de cambio al dólar, y creo que llegó a 8.10. Pero no entiendo, o sea, prácticamente dice que no justifican el por qué hicieron ese tipo de cambio. Sí, fíjese que, y aquí regresamos a esto, en todo el mundo, los países tienen reservas monetarias internacionales. Y estos son activos que el Banco Central resguarda para hacerle frente a crisis y para tener estabilidad, ¿verdad? Son como el último mecanismo de defensa ante una crisis cambiaria, ¿verdad? Lo que generalmente el estándar es que las reservas monetarias internacionales deberían ser suficientes para cubrir 3 meses de importaciones. Sin embargo, Guatemala tiene más que los 3 meses, ¿verdad? Y lo que la Cámara de Comercio está acusando o está diciendo que el Banco de Guatemala hizo fue que retiraron dólares del mercado, porque básicamente lo que el Banco Central tiene la potestad de hacer es retirar dólares del mercado para constituir reservas monetarias internacionales. Y lo que la Cámara de Comercio dice que
dice que el Banco de Guatemala hizo fue que constituyó, aquí tengo yo el comunicado, 1.396 millones de quetzales más de los que estaba obligado a constituir, ¿verdad? Y que eso, pensemos nuevamente en el precio, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de que el precio del dólar con respecto al quetzal es un juego de relativa abundancia o escasez. Y si el Banco de Guatemala retiró 1.300 millones de dólares de circulación para constituir reservas monetarias, eso hace que el dólar sea más escaso y consecuentemente que sea más caro, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se refería perdón, compañeros, aquí me estoy yendo. A eso se refería la Cámara de Comercio. No sé si eso le aclara su duda, compañero. Sí, Lick, muchas gracias. De nada. Bueno, aquí tenemos algunos de los usos que tiene la balanza de pagos, pero aquí está el aspecto central de la balanza de pagos. Un crédito es una transacción que genera divisas y un débito es una transacción que obliga a que salgan divisas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros no vamos a pensar en un crédito y un débito de una manera puramente contable, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando un guatemalteco invierte en el extranjero, eso genera un movimiento negativo en la balanza de pagos, porque este guatemalteco está sacando divisas del país. Permítanme un segundo, compañeros. Entonces vamos a ver la balanza de pagos en la página del Banco de Guatemala y vamos a empezar a conocerla, ¿verdad? Entonces, para que vayamos apuntando el camino que tienen que tomar, son Banco de Guatemala, estadísticas macroeconómicas, sector externo, balanza de pagos, pues vamos a tomar aquí balanza de pagos, manual armonización con el sistema de cuentas nacionales del año 2013. Veamos la anual, ¿verdad? Información anual. Y aquí tenemos dos versiones. Tomemos la versión del Banco de Guatemala. La del FMI, pues al final son solo diferencias en metodología, pero con la que más frecuentemente van a trabajar ustedes es con la del Banco de Guatemala, ¿verdad? Entonces, como les comentaba yo, vamos a... La balanza de pagos va a tener 4 cuentas. La primera se llama cuenta corriente. ¿Qué creen ustedes que es la cuenta corriente, compañeros? Es donde se reflejan todas las cuentas que están activas. Sí. Eso es, supongo. Bueno, en sí... ¿Se aproxima? Sí. Sí, porque es donde sí, donde están todas las cuentas que están activas, créditos y todo eso. Fíjense que la cuenta corriente en balanza de pagos lo que registra son transacciones que tienen o que ocurren o que tienen como vigencia el año en curso. ¿A qué me refiero con esto?
Lo que nosotros vamos a ver aquí son principalmente importaciones y exportaciones de bienes, importaciones y exportaciones de servicios y los rendimientos que generan inversiones que se hicieron en ejercicios anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Tomemos la del 2021 para tener aquí una. En el 2021, Guatemala exportó 12,000 millones de dólares, esto está en dólares, ¿no? E importó 23,000 millones de dólares. Es decir, que tiene una balanza, a esto primero, a la balanza de bienes le llamamos también frecuentemente balanza comercial. Entonces esta es la otra terminología que van a escuchar ustedes acá, balanza comercial. Una balanza comercial negativa de 10,000 millones de dólares. ¿A qué nos? Entonces, esto se registra como un crédito, se registra con signo positivo. Y esto se registra como un débito, se registra con signo negativo. Entonces, si quieren lo vamos a ir haciendo para que vayamos viendo, porque esto está con valores quemados, ¿verdad? Entonces, así van viendo ustedes un poco la lógica de cómo funciona esta balanza, ¿verdad? Lo voy a poner así. ¿Y Corona, a qué se refiere con valores quemados? Solo es que el Vanguard no lo sube formulado, sino que están solo como valores, miren. Entonces así pueden ir ustedes viendo como que cómo voy haciendo yo la fórmula, ¿verdad? Y es bien sencillo. Son básicamente sumas y restas, ¿verdad? Solo es un poco la lógica de cómo están armados, ¿verdad? Entonces podemos ver nosotros de que estas importaciones son negativas y estas exportaciones son positivas. La razón por las cuales las importaciones son negativas es porque cuando nosotros pagamos por importaciones, estamos sacando dólares de la economía, ¿verdad? Nosotros le tenemos que pagar a alguien en el extranjero esos dólares, ¿verdad? Entonces, salen divisas. Entran divisas. Entonces la resta entre las divisas que salen y entre las divisas que entran, perdón, menos las divisas que salen, nos da nuestra balanza comercial. ¿Alguna duda ahí, compañeros? No, Lick. Gracias. Muy bien. Luego tenemos nuestra balanza de servicios. Y aquí tenemos todos los diversos servicios que el Banco de Guatemala contabiliza, ¿verdad? Hasta llegar al otro, que es el menos específico, ¿verdad? Pero tenemos transportes. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Esta cuenta de arriba la voy a tocar de último, ¿verdad? Porque creo que es la menos intuitiva. Viajes, servicios financieros, servicios de seguros y pensiones y otros servicios. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues aquí nosotros estamos contabilizando lo que las empresas extranjeras le pagaron a personas y empresas guatemaltecas versus lo que las empresas y personas guatemaltecas le pagaron a empresas y personas extranjeras por sus servicios. Entonces, por ejemplo, la balanza de transportes. En el 2021, personas y empresas en el extranjero le pagaron a transportistas guatemaltecos 497 millones de dólares. Mientras que las personas y empresas en Guatemala le pagaron a transportistas extranjeros 2,293 millones de dólares.
Y ahí es donde obtenemos este saldo negativo, ¿verdad? Esta de acá es una cuenta muy particular para Guatemala y se refiere a las maquilas. En Guatemala, una de las formas en que trabajan las maquilas es que ellos no compran materia prima, sino que viene alguien y les manda su materia prima. Los maquilas producen la ropa, ¿verdad? Que es generalmente lo que están produciendo, y luego exportan ya la materia, los productos terminados y la materia prima sobrante, ¿verdad? Entonces, básicamente lo único que están pagando las empresas es el servicio de manufacturarles con materia prima que ellos básicamente le dieron en consignación a la empresa guatemalteca, ¿verdad? Entonces eso se registra acá. Entonces esto no tiene débitos, ¿verdad? Porque no hay empresas guatemaltecas que hagan eso en el extranjero, o por lo menos no hay ninguna que lo haga como tal, ¿verdad? Entonces por eso es que se registra de esta manera acá. Y si vemos, si sumamos todos los balances de servicios, nos queda un saldo negativo. ¿Alguna duda con la balanza de servicios, compañeros? No, gracias. Ok. Luego nosotros tenemos el ingreso primario. ¿Qué es el ingreso primario? Pues básicamente es el pago a los factores de la producción. Entonces aquí nosotros tenemos básicamente cuánto pagamos y cuánto recibimos en concepto de pago de los factores de la producción. Primero tenemos la remuneración de los empleados. Aquí lo importante de entender, compañeros, es que aquí nos referimos a personas que viven en Guatemala y que una empresa extranjera les está pagando por hacer un servicio, ¿verdad? Estas no son remesas. Pero podemos ver que los empleados guatemaltecos recibieron 126 millones de dólares por trabajos prestados a empresas del extranjero, mientras que las empresas guatemaltecas le pagaron a empleados que viven en el extranjero un total de 3.2 millones de dólares, dejando una balanza neta de 123 millones. Luego tenemos estas rentas a la inversión, perdón. Voy a esconder todas estas para... Luego tenemos estas rentas a la inversión. ¿Qué es la renta de la inversión directa, compañeros? ¿Qué se les ocurre que captura esa cuenta? Licenciado, tal vez sería la inversión que realizan, por ejemplo, ya sea empresas... Compañeros, ¿qué es el... perdón, compañero, ¿podría repetir? Sí, como decía, es, por ejemplo, la inversión que realizan empresas del extranjero o nacionales dentro o fuera del país. Cerca. Fíjese que esto no es la inversión como tal, sino es el rendimiento de la inversión.
Entonces, por ejemplo, la inversión, aquí por eso les digo que aquí esto no registra inversión y no registra nada que vaya a generar a futuro, sino solo el flujo de lo que ocurrió en el año. Entonces, hay empresas guatemaltecas que tienen sucursales en el extranjero, ¿verdad? Pollo Campero tiene sucursales en el extranjero. Durante el año, esas empresas guatemaltecas que tienen sucursales en el extranjero percibieron 149 millones de dólares que trajeron al país por las ganancias de esa inversión directa que ellos hicieron en el extranjero. Por otro lado, hay empresas extranjeras que realizaron inversión directa en Guatemala. Por ejemplo, un call center, ¿verdad? Viene una empresa de call center, abre una empresa de call center extranjera, ¿verdad? Abre su local aquí en Guatemala y al año ese local le genera cierta ganancia, ¿verdad? Ellos se llevan esa ganancia del país. Entonces, aquí nosotros tenemos de que las empresas guatemaltecas percibieron 149 y las empresas extranjeras se llevaron 1,639, ¿verdad? Y es lo mismo acá con inversión de cartera, solo que es, aquí no nos referimos a inversión directa, ¿verdad? Sino a inversión en activos financieros. Por ejemplo, digamos que hay una empresa extranjera o una persona en el extranjero que tenga una inversión a plazo fijo en un banco guatemalteco y cuando le pagan sus intereses se los lleva al extranjero, ¿verdad? Entonces las empresas guatemaltecas y las personas de Guatemala percibieron 3.6 millones de dólares por inversiones de cartera en el extranjero. Y los extranjeros que tenían inversiones de cartera en Guatemala percibieron 386 millones que se llevaron, ¿verdad? Entonces, nos queda esto así, ¿verdad? Tenemos también otros en inversión. Otra inversión, pues básicamente captura inversiones mixtas o inversiones que no son tan fáciles de categorizar. Y renta de activos de reserva básicamente captura los rendimientos que tienen los activos de reserva monetaria internacional, ¿verdad? Y luego tenemos un pequeño remanente que es el ingreso primario. Y la suma de todos estos diferentes balanzas de ingreso primario nos van a dar la balanza de ingreso primario. Ahora, tenemos nosotros un ingreso secundario. La diferencia entre el ingreso primario y el ingreso secundario es que el ingreso primario es el resultado de una transacción. Entonces, cuando yo realizo ingreso primario, me refiero a que yo estoy empleado por una empresa, tengo una inversión en otro país y recibo eso. El ingreso secundario no tiene contrapartida, ¿verdad? Entonces, básicamente es una donación. En la mayoría de los países no es una cuenta muy importante, pero en Guatemala es una cuenta de suma importancia porque aquí se registran las remesas de los trabajadores en el extranjero. Estos son trabajadores que viven en el extranjero y que le mandan a sus familiares el dinero, ¿verdad? Y como no reciben nada a cambio de los familiares, entonces no hay una contrapartida. Y esto de acá, el otro ingreso secundario principalmente se refiere a las donaciones, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos que en el transcurso del año, Guatemala recibió 16,000 millones de dólares de ingreso secundario. Aquí nosotros no tenemos una balanza porque, como les digo, no hay contrapartida. Entonces se da ya como un saldo neto, ¿verdad? Y entonces la cuenta corriente no va a ser nada más que la sumatoria
de todas estas balanzas. ¿Alguna duda con esto, compañeros? Todo claro por el momento, Lick, gracias. Todo claro, Lick, Ok. gracias. Ahora les pregunto yo a licenciado. ustedes, ¿qué les llama la atención al ver esa cuenta corriente? Primero, ¿qué significa esa cuenta corriente positiva? Y segundo, ¿qué les llama la atención? Licenciado, ahí podríamos decirte que esa cuenta corriente positiva puede determinar el beneficio de las relaciones que tiene el país con el exterior. Puede ser visto como el beneficio, es correcto. Esencialmente, lo que significa es que por transacciones corrientes, es decir, por transacciones que ocurren en el transcurso del año, Guatemala recibió 2.173 millones de dólares más de los que salieron, ¿verdad? O sea, entraron 2.173 millones de dólares más de los que salieron. Y en términos generales, nosotros es bueno tener una balanza, una cuenta corriente positiva, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos una cuenta corriente negativa, pues tenemos que encontrar una manera de obtener esas divisas, ¿verdad? De algún lado tienen que salir, ya sea obtener préstamos, atraer inversión, etcétera, ¿verdad? Pero hay alguna manera de inyectarle divisas, porque de lo contrario no podemos pagar nuestras obligaciones, ¿verdad? Porque si usted le trata de pagar a un importador en Estados Unidos con quetzales, no se lo va a aceptar. Entonces, nosotros recibimos 2.177, más de lo que tenía, de lo que salía, ¿verdad? Ese es el saldo neto de cuenta corriente. Y es un poco lo que decía la Cámara de Comercio en su comunicado, ¿verdad? Nosotros recibimos este dinero extra y parte de eso se fue a constituir reservas monetarias internacionales, mientras que se pudo haber quedado circulando en la economía y reducido el tipo de cambio, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que ellos argumentan. Muy bien. Ahora, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les parece interesante de ese número? Que en su mayoría son las remesas familiares las que aportan un balance en la cuenta corriente. Excelente, compañero. ¿Alguien más? ¿Oí una mano levantada? Excelente. Lo que nos llama la atención es este fenómeno. Guatemala tiene varios años de ser superavitario en cuenta corriente. Y cuando no es superavitario, miren el 2020, 3.000 millones, 2019, 1.800, 2018, 649. El último año que fuimos deficitarios en cuenta corriente fue en el 2015, ¿verdad? Y sin embargo, como podemos ver, en ningún año ha sido un resultado de transacciones normales, ¿verdad? Todos los años ha sido resultado de remesas. De hecho, podríamos ver acá cuál sería el resultado si no hubieran remesas, ¿verdad?
nos quedarían menos 13,000 millones de dólares. Ahora, esto supone un problema porque, o por lo menos yo lo que les dejaría es pensar en qué tan sostenible es ese modelo de largo plazo, ¿verdad? Especialmente conforme nosotros no podemos sentirnos de alguna manera cómodos o de alguna manera no podemos asegurar de que las autoridades en Estados Unidos no vayan a hacer algún esfuerzo más grande por sacar a muchos connacionales que están en el extranjero de manera ilegal. También existe el otro problema de que conforme los connacionales están en el extranjero, pues ellos empiezan a hacer su vida allá, ¿verdad? Y pues poco a poco van mandando con menos frecuencia, etcétera, ¿verdad? Y eso, a la larga, nosotros no podemos tener un sistema que se base en que los connacionales salgan del país, ¿verdad? Entonces, en el caso de Guatemala, esta cuenta corriente es sumamente engañosa, porque si vemos nosotros, nuestra situación en balanza comercial, en exportación de bienes, va peor, ¿verdad? O sea, vemos acá de que 2021 ha sido bastante malo, ¿verdad? Y en la balanza de servicios también está empeorando. En el ingreso de primario se está manteniéndose bastante mal, ¿verdad? Entonces, es a la larga ese ingreso secundario, el ingreso que es, por así decirlo, una donación, que no es parte de una transacción que Guatemala realiza, el que está contribuyendo a esa cuenta corriente superavitaria, ¿verdad? ¿Algún comentario, compañeros? ¿Alguna duda? Licenciado, esto a la larga va a ser ya generar una dependencia en Guatemala con respecto a las remesas. Yo le diría que no va a generar. Guatemala depende profundamente de las remesas. Si no, véalo, ¿verdad? Imagínense, nosotros tendríamos un déficit de 13,000 millones de dólares. ¿De dónde sacamos esos 13,000 millones de dólares? Pues obviamente hay maneras de hacerlo, pero el hecho de que nosotros no tengamos esa necesidad, sino que tenemos divisas extras, nos pone en una situación pues relativamente cómoda desde un punto de vista de las autoridades, ¿verdad? Pero realmente yo soy por lo menos de la opinión de que esto no es sostenible en el largo plazo, ¿verdad? No veo yo que sea sostenible que nuestro modelo de balanza comercial, de balanza de pagos, sea básicamente exportar a nuestra población y esperar de que ellos manden el dinero a sus familiares acá, ¿verdad? No estamos nosotros produciendo bienes y servicios que el resto del mundo desee y que podamos tener transacciones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si nosotros vemos acá veamos servicios financieros tal vez no, veamos transportes, ¿verdad? Nuestras empresas de transportes sirven mucho menos a las empresas extranjeras y a las personas en el extranjero que las empresas extranjeras le sirven a las personas guatemaltecas, ¿verdad? Entonces, ahí hay una problemática profunda, ¿verdad? Y que inevitablemente genera una dependencia en que nosotros no, o sea, imagínense, yo platicaba con alguien y les decía, durante el gobierno de Donald Trump, pues afortunadamente sus amenazas acerca del trato a los inmigrantes, en particular a los inmigrantes que ya estaban en Estados Unidos, pues no se materializaron, ¿verdad? O sea, él en su campaña electoral parte de lo que prometía era reducir considerablemente el número de inmigrantes que está en Estados Unidos y pues sí hubo algún incremento en deportaciones, etcétera, pero principalmente estaba enfocado en no permitir que entraran nuevos migrantes, ¿verdad?
y algún aumento en la deportación de los migrantes que ya estaban establecidos allá. Pero imagínense una situación donde alguien sí cumpla con eso, ¿verdad? Donde sí esté haciendo ese seguimiento. Sería una situación bien complicada para Guatemala, ¿verdad? Entonces, pues los dejo con esa idea, compañeros, y esa reflexión. Vamos a ver la cuenta financiera y la cuenta capital casi no tiene movimiento, pero vamos a ver estas dos cuentas. Espero yo en la segunda parte de la clase de mañana y en la clase del día martes para nosotros arribar a algunas conclusiones sobre balanza comercial y que ustedes pues entiendan más o menos qué significa el tener o cuáles son las implicaciones de tener déficit en cuenta corriente. No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Algún comentario? Muy bien, compañeros. Entonces nos vemos el día de mañana a primera hora. Gracias, Lick. Feliz.